El rugido de los motores de un Gulfstream normalmente anunciaba lujo, pero hoy era el sonido de una traición brutal. De pie en el asfalto abrazado por el sol, Farah vio despegar el jet privado de su marido, con su amante dentro, dejándola abandonada. Pensó que su vida había terminado hasta que llegó un Bombardier negro mate. El calor de agosto que emanaba del asfalto del aeropuerto de Teterboro, en Nueva Jersey, era asfixiante, pero no era nada comparado con el frío que se instalaba en el pecho de Farah Sterling. A sus 32 años, Farah era la viva imagen de la esposa de un multimillonario tecnológico. Llevaba un traje Max Mara de lino a medida, unas gafas de sol Tom Ford extra grandes que protegían sus ojos del resplandor de la tarde, y su mano descansaba ligeramente sobre el asa de un Birkin Hermes de grafito. Durante la última hora, había estado de pie dentro del atrio de cristal, con aire acondicionado del FBO de Signature Flight Support, observando el elegante Gulfstream G120 blanco repostar y prepararse. Su cola lucía el logo de Sterling FinTech. Hoy se suponía que iba a ser una celebración. Era su 5º aniversario de bodas, y su marido, Richard, le había prometido una escapada de 2 semanas a la Villa d'Este, en el lago de Como. Era un viaje desesperadamente necesario. Durante los últimos 2 años, mientras la empresa de Richard se disparaba a una valoración multimillonaria, su presencia en su matrimonio se había reducido a nada más que mensajes de texto secos y cenas perdidas. Un elegante Maybach negro finalmente se deslizó pasando las puertas de seguridad, sus neumáticos crujiendo suavemente en el asfalto antes de detenerse con suavidad cerca de las escaleras desplegables del jet. El corazón de Farah dio un aleteo esperanzado. Cogió su bolso de mano y salió por las puertas dobles de cristal hacia el ensordecedor zumbido de la unidad de potencia auxiliar del avión. La puerta trasera del Maybach se abrió. Richard salió. Estaba impecable en un traje Brioni azul marino, su pelo con vetas plateadas perfectamente peinado. Un Patek Philippe de platino brillando en su muñeca. Pero no miró hacia la terminal. No miró a Farah. En cambio, se volvió hacia el coche y extendió la mano. Salió una mujer. Era joven, quizás de 24 años, con una cascada de pelo rubio miel, y vestía un vestido de verano ceñido que parecía tremendamente inapropiado para un viaje internacional. Farah la reconoció al instante. Era Camille, la vicepresidenta ejecutiva de Relaciones Públicas de Richard, un cargo que siempre le había parecido extrañamente inflado para alguien cuyo trabajo principal era organizar la agenda de Richard. Farah se quedó helada, el calor de repente opresivo. Su agarre en su Birkin se apretó hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Richard murmuró algo a Camille, quien soltó una risita suave y tintineante antes de subir las escaleras del Gulfstream, desapareciendo en la lujosa cabina que Farah había diseñado meticulosamente hacía solo 6 meses. Solo entonces Richard se giró y caminó hacia su esposa. «Richard», logró decir Farah, su voz apenas audible sobre el agudo zumbido de los motores del jet. «¿Qué es esto? ¿Qué estaba haciendo ella aquí?» Richard no se inmutó. No había culpa en sus ojos, solo la fría y calculadora indiferencia de un CEO que despide a un empleado redundante. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un sobre grande de manila doblado, empujándolo hacia ella. «Lo siento por hacerlo así, Farah, pero mi horario es apretado y no tengo paciencia para una escena en la casa», dijo Richard con suavidad. Su voz era firme, desprovista de cualquier calidez. «He solicitado el divorcio. Los papeles están ahí. Mis abogados se encargarán del resto». Farah miró el sobre como si fuera una serpiente venenosa. «¿Divorcio? Vamos a Italia. Es nuestro aniversario». «Richard, por favor, ¿qué estás haciendo?» «Voy a Italia», la corrigió Richard, su tono agudizándose. «Con Camille. Estamos celebrando el cierre exitoso de la financiación de la Serie D y otras cosas». Miró su reloj. «He organizado que un coche te lleve de vuelta a Manhattan», y aclara la garganta. «Tienes hasta el lunes para sacar tus efectos personales del ático. Los códigos de acceso de seguridad se cambiarán al mediodía».
No puedes hacer esto, jadeó Farah, la realidad cayendo sobre ella como una ola asfixiante. Construí esta vida contigo. Cuando tú estabas programando en ese oscuro apartamento de Brooklyn, comiendo fideos instantáneos, yo pagaba el alquiler. Yo te apoyé. Y fuiste bien compensada por ello durante el matrimonio, replicó Richard, el labio crispándose en una mueca. Revisa el acuerdo prenupcial, Farah. El que firmaste porque confiabas en mí. Es inquebrantable. Te llevas un pago único de 2 millones, y eso es todo. Sterling FinTech es mío. Antes de que Farah pudiera decir una palabra más, Richard se dio la vuelta. No miró atrás mientras subía las escaleras. La pesada puerta de la cabina se retrajo y se selló con un suave y definitivo golpe. Farah se quedó paralizada en el asfalto de Teterboro. Observó cómo retiraban las calzas. Los masivos motores Rolls-Royce cobraron vida, levantando una ráfaga de escape caliente que azotó el pelo de Farah en la cara y le picó los ojos. El Gulfstream rodó hasta la pista y en cuestión de minutos se elevó al cielo, encogiéndose hasta convertirse en una pequeña mota plateada contra las nubes. Estaba sola. Humillada, Farah se volvió hacia la terminal. El director del FBO, un hombre de rostro amable llamado Thomas, que la había saludado calurosamente una hora antes, estaba de pie cerca de las puertas de cristal mirando al suelo para darle una ilusión de privacidad. Lentamente, Farah se hundió en una de las lujosas sillas de cuero del salón VIP, metió la mano en el bolso con manos temblorosas y sacó el teléfono para llamar a su hermana. Tocó la pantalla. Llamada fallida. Frunció el ceño mirando las barras de señal. Servicio completo. Lo intentó de nuevo. Llamada fallida. Una terrible comprensión se apoderó de ella. Abrió su aplicación bancaria. Una bandera roja apareció en la pantalla. Cuenta suspendida. Póngase en contacto con Chase Private Client. Abrió su aplicación American Express. Cuenta cerrada. Richard no solo la había dejado, la había decapitado financieramente de manera sistemática mientras ella esperaba en el salón. Había desconectado su plan de teléfono, congelado las cuentas conjuntas y cancelado las tarjetas de crédito. Tenía un teléfono desechable sin activar en su kit de emergencia en casa, pero ahora mismo tenía $32 en efectivo en su cartera y un bolso de $2 millones que no podía comer. La crueldad era absoluta. No le bastó a Richard dejarla por una mujer más joven. Tuvo que destrozarla para asegurarse de que se marchara sin nada, demasiado aterrorizada y pobre para luchar contra él en los tribunales. Farah se hundió la cara entre las manos, las primeras lágrimas de desesperación absoluta finalmente brotando. Durante 45 minutos, Farah se sentó en el silencioso salón con aire acondicionado. Thomas le había traído un vaso de agua con gas con limón, colocándolo suavemente en la montaña rusa a su lado sin decir una palabra. El hielo se había derretido hacía tiempo. Farah estaba intentando formular un plan. Necesitaba llegar a Manhattan. Podía vender sus joyas. Su anillo de compromiso solo, un corte esmeralda impecable de 8 quilates, financiaría un brutal equipo legal. Pero la logística de navegar las próximas 24 horas se sentía como intentar escalar el monte Everest sin oxígeno. De repente, el retumbo profundo, resonante y que hacía vibrar el pecho de los motores a reacción masivos, sacudió las tablas del suelo del salón. Sonaba completamente diferente al chillido agudo del Gulfstream de Richard. Farah levantó la vista a través de los ventanales del suelo al techo. Descendiendo del cielo cubierto, había un coloso de aeronave. Era un Bombardier Global 7500, uno de los aviones privados más grandes y de mayor alcance construidos específicamente. Pero era su pintura lo que exigía atención. En lugar del blanco brillante estándar con las franjas corporativas, esta aeronave estaba pintada completamente en un negro mate sigiloso que absorbía la luz. La única marca era un sutil número de cola en gris carbón, N667NNP. En lugar de rodar hacia el lado lejano de la rampa, la aeronave masiva rodó directamente hacia la FBO de Signature, pivotando con precisión agresiva hasta que su nariz apuntó casi directamente a las ventanas del salón. Los motores se apagaron con un gemido moribundo. Una elegante escalera se desplegó del fuselaje, desplegándose suavemente sobre el asfalto. 2 hombres con trajes oscuros salieron primero,
escaneando el perímetro como personal de seguridad. Luego surgió un tercer hombre. Era alto, quizás de unos 40 años, moviéndose con una gracia atlética y depredadora. Llevaba un traje de carbón a medida sin corbata, con los dos primeros botones de su crujiente camisa blanca desabrochados. Incluso a distancia, Farah pudo ver los ángulos agudos de su mandíbula y el enfoque intenso y calculador en su andar. No caminó hacia la salida principal, caminó directamente hacia la FBO y directamente hacia el salón VIP donde Farah estaba sentada. Las puertas de cristal se abrieron. El hombre entró, evitando por completo el mostrador de recepción. Thomas, el gerente, comenzó a dar un paso adelante, pero uno de los hombres de seguridad negó sutilmente con la cabeza, y Thomas retrocedió sabiamente. El hombre se acercó a Farah. De cerca, sus ojos eran de un azul helado penetrante, con una inteligencia casi inquietante. Farah Sterling, dijo. Su voz era un barítono bajo y resonante que dominaba la habitación sin esfuerzo. No era una pregunta, era una declaración de hecho. Farah se irguió, secándose apresuradamente una lágrima rebelde de la mejilla, sus instintos defensivos activándose. ¿Te conozco? Nunca nos hemos presentado formalmente, respondió, metiendo las manos en los bolsillos de sus pantalones. Mi nombre es Nathaniel Pierce. El aliento de Farah se cortó. Todos en el sector financiero de Nueva York sabían quién era Nathaniel Pierce. Era el fundador y CEO de Pierce Capital, una firma de capital privado notoriamente agresiva conocida por orquestar adquisiciones hostiles y desmantelar empresas tecnológicas de bajo rendimiento. Era un tiburón, y lo que es más importante, era el rival más odiado de Richard. Richard había pasado los últimos 3 años paranoico de que Pierce Capital intentara vender en corto las acciones de Sterling FinTech. Señor Pierce, dijo Farah, manteniendo la compostura a pesar del caos en su cabeza. Si busca a mi marido, acaba de perderlo. Está de camino a Italia con su nueva jefa de relaciones públicas. Lo sé, dijo Nathaniel, con el rostro inexpresivo. Rastreé su plan de vuelo. También sé que hace 45 minutos, Richard inició una congelación total de todos sus activos personales, revocó su acceso a la Sterling Foundation y suspendió su servicio celular, lo que significa que actualmente se encuentra en Teterboro sin dinero, sin teléfono y sin forma de regresar a casa. Farah sintió un rubor de ira mezclado con su profunda vergüenza. ¿Me está siguiendo? ¿O simplemente vino aquí a regodearse por el colapso de la vida personal de Richard? Ninguna de las dos cosas, dijo Nathaniel, acercando un sillón de cuero y sentándose frente a ella. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, su mirada fija en la de ella. Vine aquí por ti, Farah. Farah frunció el ceño, completamente desconcertada. Yo no tengo nada que ver con las operaciones de Sterling FinTech. Si quiere secretos corporativos, está buscando en el árbol equivocado. Solo soy la esposa que él descartó. Eso es exactamente lo que Richard cree, dijo Nathaniel, una sonrisa aguda y peligrosa jugando en las comisuras de su boca. Richard es un programador brillante, pero es notoriamente descuidado con su papeleo legal, especialmente el de hace 7 años, cuando era solo un chico desesperado en Brooklyn, tratando de conseguir financiación inicial. Nathaniel metió la mano en la chaqueta de su traje y sacó una carpeta delgada de cuero negro. La colocó sobre la mesa de café de cristal entre ellos y la abrió. Dentro había un documento legal muy redactado con una firma que hizo que el corazón de Farah se detuviera. Era la firma de su padre. Su difunto padre, Arthur Montgomery, era un ingeniero eléctrico. ¿No es así?, preguntó Nathaniel en voz baja. Sí, susurró Farah, con los ojos fijos en el papel. Falleció justo antes de que Richard y yo nos casáramos. No tenía nada. Murió en bancarrota. Murió en bancarrota porque gastó su último centavo solicitando una patente para un modelo de procesamiento algorítmico predictivo. Nathaniel la corrigió. Un modelo que creó, un modelo que permitió a su futuro yerno, Richard, tomar prestado para construir un prototipo. Pero Arthur nunca transfirió legalmente los derechos de propiedad intelectual a Richard.
He pasado los últimos 6 meses con mis contables forenses y mi equipo legal investigando en los archivos. Nathaniel golpeó el papel con su dedo índice. Todo el imperio de Richard, Sterling FinTech, el software de trading propietario, la financiación Serie D que está celebrando ahora, está construido enteramente sobre una base robada. El algoritmo pertenece a la herencia de su padre. La mente de Farah se tambaleó. La habitación pareció dar vueltas, y yo soy su única heredera. Aclara la garganta. Exactamente, dijo Nathaniel, reclinándose en su silla. Richard cree que acaba de dejar una responsabilidad en la pista. No tiene idea de que acaba de alejarse del propietario legítimo del 70% de la arquitectura central de su empresa. Con este documento, puede despojarlo de su empresa, sus patentes y sus miles de millones. Farah miró del documento a los ojos azul helado de Nathaniel. ¿Por qué me muestra esto? Usted no hace caridad, señor Pierce. ¿Qué quiere? Quiero Sterling FinTech, dijo Nathaniel sin rodeos. Quiero desmantelarla y absorber su cuota de mercado en mi propia cartera. He estado tratando de comprarlo, pero el ego de Richard no lo permite. Pero si la propietaria legítima de la PI, usted, presentara una demanda masiva paralizando sus operaciones, su consejo de administración entraría en pánico. Las acciones se desplomarían. Yo intervendría, compraría las acciones de Control por centavos de dólar, y a cambio me aseguraría de que usted se fuera con $1,000 millones propios, completamente independiente de ese patético acuerdo prenupcial. Se puso de pie, cerniéndose sobre ella, bloqueando de repente el resplandor de la pista afuera. Tienes 2 opciones, Farah, dijo Nathaniel suavemente. Puedes tomar ese coche de lujo que Richard te dejó, volver a un ático cerrado y pasar los próximos 2 años luchando contra sus caros abogados por las migajas mientras él bebe champán en el lago Como. Hizo un gesto con la mano hacia la ventana, hacia el enorme jet negro mate esperando en la rampa. O puedes subir a mi avión. Volamos a Londres esta noche. Mañana por la mañana entraremos en las oficinas de los abogados corporativos más agresivos de Europa y quemaremos el imperio de Richard hasta los cimientos. Farah miró el sobre de Manila con sus papeles de divorcio. Estaba ahí, patético y desechado, sobre la silla junto a ella. Pensó en la mueca de Richard. Pensó en la risa tintineante de Camille. Pensó en los años de negligencia, el gaslighting y la crueldad pura y sin adulterar de dejarla tirada sin un céntimo. Cogió su Birkin. Prefiero Londres al lago Como de todas formas, dijo Farah, su voz finalmente firme. La sonrisa depredadora de Nathaniel se ensanchó hasta algo genuinamente respetuoso. Por aquí, señora Sterling. Farah siguió a Nathaniel fuera del salón helado y de vuelta al calor sofocante de la pista. Mientras subía las escaleras del avión Bombardier Global 7500, no miró atrás al espacio vacío donde solía estar el jet de Richard. Los motores del jet negro rugieron cobrando vida, sacudiendo el suelo bajo sus pies, pero por primera vez ese día Farah no estaba aterrorizada. Estaba lista para la guerra. El interior del Bombardier Global 7500 de Nathaniel Pierce era una clase magistral de poder discreto. No había dorados ostentosos ni techos espejados como los que Richard prefería. En cambio, la cabina estaba cubierta de cachemira loro piana en carbón, paneles de nogal mate y detalles de titanio cepillado. Mientras el pesado jet ascendía a 13,000 metros, dejando atrás la húmeda tarde de Nueva Jersey, Farah sintió el golpe de adrenalina. Se sentó en un asiento club, envuelta en una manta de felpa, bebiendo un vaso de cristal de Macallan 25 que la asistente de vuelo de Nathaniel le había proporcionado en silencio. Al otro lado del pasillo, Nathaniel ya estaba trabajando. Varias pantallas brillantes de una terminal portátil Bloomberg estaban montadas en su escritorio a medida, mostrando cascadas de datos financieros. Richard está celebrando, dijo Nathaniel, sin levantar la vista de un gráfico de línea fluctuante. Acaba de publicar una foto desde la terraza de Villa d'Este, con champán, la nueva directora de Relaciones Públicas y un pie de foto sobre el cierre de Sterling FinTech
con una valoración de $3,000 millones. Farah cerró los ojos, la imagen ardiendo tras sus párpados. Es arrogante. Siempre creyó que era la persona más inteligente en la sala. Cuando mi padre murió, Richard empacó su apartamento. Debió encontrar los cuadernos originales con los esquemas y enterrarlos. Lo hizo, confirmó Nathaniel, finalmente girándose para mirarla. Pero no los destruyó. Un hombre como Richard no destruye la fuente de su éxito. Su ego lo obliga a conservarlos como trofeo. Rastrear los cuadernos físicos hasta una bóveda privada en Ginebra, registrada bajo una empresa fantasma. Pero ni siquiera necesitamos los libros físicos, Farah. Tenemos las migas digitales. Empujó un elegante iPad por la mesa del pasillo hacia ella. Mostraba un denso bloque de código alfanumérico. Nuestros ingenieros de software forense extrajeron esto de una solicitud de patente pública que Richard presentó hace 3 años, cuando intentaba asegurar su financiación Serie B, explicó Nathaniel. Mira la secuencia en la línea 12. Farah se inclinó hacia adelante. Ella no era programadora, pero había pasado miles de horas viendo a su padre escribir meticulosamente algoritmos en la mesa de su cocina. Tenía una peculiaridad, una firma digital. Usaba la secuencia de Fibonacci, jadeó Farah, su dedo trazando la pantalla. Mi padre estaba obsesionado con la proporción áurea. La incrustaba en el bucle de procesamiento central de todo lo que construía para optimizar el flujo de datos. Richard siempre lo llamó una vanidad matemática inútil. Y sin embargo, Richard fue demasiado perezoso para reescribir la arquitectura fundamental, dijo Nathaniel con una sonrisa de tiburón apareciendo. Construyó un imperio fintech multimillonario sobre una arquitectura que no entendía, usando una firma que se burlaba. Mañana por la mañana nos reuniremos con los socios senior de Clifford Chance en Londres. Presentaremos una medida cautelar de emergencia, ex parte, tanto en el Tribunal Superior del Reino Unido como en la Corte de Apelaciones de Delaware. Aterrizaron en el aeropuerto de Farnborough justo cuando el sol comenzaba a salir sobre el campo inglés. Un par de Range Rovers blindados los esperaba en la pista. A las 9:09 a.m. se aclara la garganta. Farah se encontró en una sala de conferencias con paredes de cristal, con vistas a Canary Wharf, rodeada de 6 de los litigantes de propiedad intelectual más despiadados de Europa. Durante 3 días, trabajaron. Farah apenas durmió. Les dio a los abogados cada detalle que podía recordar sobre el trabajo de su padre, los primeros plazos de Richard y las fechas exactas en que Richard afirmó haber inventado el algoritmo. La cronología era demoledora. Richard había presentado las patentes preliminares exactamente 4 días después del funeral de Arthur Montgomery. La trampa le estaba tendida. Ahora, solo tenían que activarla. El jueves por la mañana, el mundo financiero despertó con una onda de choque sísmica. El Financial Times publicó un titular digital exclusivo en portada. Sterling FinTech paralizada, demanda por robo de propiedad intelectual, amenaza una valoración de $3,000 millones. A los pocos minutos de la publicación del artículo, el equipo legal de Nathaniel presentó las medidas cautelares. Un juez federal en Delaware, revisando la prueba irrefutable de la arquitectura Fibonacci robada y los documentos de transferencia falsificados que el equipo de Nathaniel había desenterrado, concedió una congelación inmediata de todas las operaciones propietarias de Sterling FinTech pendiente de una audiencia de emergencia. De vuelta en la suite penthouse del Hotel Claridge's, Farah estaba junto a la ventana observando la lluvia londinense. Su teléfono desechable, un dispositivo seguro que Nathaniel le había proporcionado, vibró sobre la mesa de mármol. La identificación de la llamada mostraba un número familiar y pánico. Era Richard. Farah cogió el teléfono. No dijo una palabra. «¡Farah! ¡Farah! ¿Qué demonios está pasando?» La voz de Richard estaba completamente despojada de su habitual barítono suave. Sonaba sin aliento, errático. «Mis abogados me dicen que presentaste una orden judicial. ¿Estás loca? Estás destruyendo la empresa». «Estoy recuperando la propiedad de mi padre, Richard», dijo Farah, su voz bajando a una calma glacial. «Y tú destruiste la empresa en el momento en que la construiste sobre terreno robado». «No tienes nada», gritó Richard al otro lado de la línea. «Ese acuerdo prenupcial es inquebrantable. No puedes hacer esto.
Te enterraré en litigios. Me aseguraré de que no veas ni un céntimo. Mira el precio de tus acciones, Richard, respondió Farah con calma. Los inversores de la Serie D se han retirado. La Junta ha convocado una reunión de emergencia para un voto de no confianza. No tienes el capital para enterrar a nadie. Escuchó una voz aguda al fondo del lado de Richard. Era Camille, sonando estridente y molesta. Richard, mi tarjeta acaba de ser rechazada en la boutique Prada. ¿Qué está pasando? Farah sonrió, una sonrisa fría y dura. Que tengas un maravilloso aniversario, Richard. Colgó y tiró el teléfono sobre el sofá. Nathaniel entró en la habitación con 2 copas de champán. Le tendió una, sus ojos brillando con un respeto triunfal. La junta directiva acaba de contactar a mi firma. Están aterrorizados. Quieren llegar a un acuerdo antes de que la SEC intervenga y lance una investigación penal por fraude contra Richard. ¿Y cuáles son tus términos?, preguntó Farah, dando un sorbo al crujiente vino añejo. No mis términos, Farah, la corrigió Nathaniel suavemente. Los tuyos. 72 horas después, el clima en la sala de juntas de Sterling FinTech en Manhattan era asfixiante. La larga mesa de caoba estaba rodeada de furiosos capitalistas de riesgo, miembros de la junta sudorosos y una batería de ansiosos abogados corporativos. Al final de la mesa estaba Richard. Parecía haber envejecido 10 años en 3 días. El bronceado italiano había desaparecido, dejando una palidez enfermiza. Su traje brioni parecía arrugado y sus ojos estaban inyectados en sangre. Las pesadas puertas dobles de la sala de juntas se abrieron de golpe. La sala quedó en un silencio sepulcral. Farah entró. Se aclara la garganta. Ya no era la mujer destrozada que lloraba en la pista de Teterboro. Llevaba un traje Alexander McQueen, afilado como una navaja, hecho a medida, en carmesí intenso. Su postura era impecable, su mirada letal. A 2 pasos de ella estaba Nathaniel Pierce, exudando el aura tranquila y aterradora de un depredador alfa rodeando a una foca herida. Tomaron los 2 asientos vacíos justo enfrente de Richard. «¡Farah!», sisió Richard, golpeando la mesa con las manos. «No tienes derecho a estar aquí. Esta es una reunión cerrada de la Junta». «De hecho, Richard, ella tiene todo el derecho», interrumpió Nathaniel con fluidez, lanzando un grueso dossier encuadernado en cuero al centro de la mesa. Como heredera única verificada del patrimonio de Arthur Montgomery, Farah posee la propiedad intelectual fundamental de toda tu plataforma. Sin su algoritmo, tu software de trading es efectivamente un salvapantallas muy caro. El principal inversor, un hombre mayor llamado Harrison de una importante firma de Silicon Valley, se aclaró la garganta nerviosamente. «Señor Pierce, señora Sterling, queremos evitar una prolongada batalla legal. La prensa ya nos está destrozando». «¿Cuál es la demanda?». Farah miró directamente a Richard. Quería que viera la absoluta falta de piedad en sus ojos. «Las demandas no son negociables», declaró Farah, su voz resonando con claridad en la sala silenciosa. Primero, Richard renuncia inmediatamente como CEO, perdiendo todos los paquetes de indemnización y opciones sobre acciones debido a mala conducta grave y fraude de propiedad intelectual. Richard se puso morado. «¡Qué codiciosa!». «Silencio, Richard», espetó Harrison, fulminando al fundador deshonrado. «Continúe, señora Sterling». «Segundo», dijo Farah, inclinándose hacia adelante. «Vendo los derechos de licencia exclusiva del algoritmo Montgomery a Pierce Capital. A cambio, Pierce Capital adquirirá Sterling FinTech a 40 centavos por dólar, absorbiendo todos los activos y pasivos». Los miembros de la Junta intercambiaron miradas rápidas y de pánico. Era una toma de control hostil orquestada desde adentro. Perderían una parte masiva de su inversión, pero si luchaban contra Farah en los tribunales, la empresa sería liquidada y perderían todo. Nathaniel los había acorralado perfectamente. «¿Y su compensación personal por los derechos de licencia?», preguntó Harrison, con voz tensa. $1,200 millones, respondió Nathaniel por ella. Transferidos a un fideicomiso en el extranjero, a nombre de la señora Sterling, completamente inmunes a cualquier activo matrimonial o acuerdos prenupciales. Richard soltó una risa hueca y maníaca. «¿Crees que puedes entrar aquí y robar mi empresa?».
Yo construí esto. Yo. Construiste los muros, Richard, dijo Farah suavemente, la quietud de su voz cortando su histeria. Pero mi padre sentó las bases. Y dejaste a su hija varada en una pista de aterrizaje con 32 tiros. Se levantó, alisando el frente de su chaqueta carmesí. Tienen 1 hora para firmar los documentos de transición, caballeros. Si se niegan, instruiré a mi equipo legal a presentar cargos penales por fraude contra Richard y disolveré la empresa el viernes. Farah no esperó una respuesta. Se giró y salió de la sala de juntas, sus tacones haciendo clic rítmicamente contra el suelo de madera. Nathaniel la siguió de cerca. Al entrar en el ascensor privado, las puertas deslizándose para bloquear los caóticos gritos que habían estallado en la sala de juntas, Farah finalmente dejó escapar un largo y tembloroso suspiro. El peso aplastante que había estado en su pecho durante años, el gaslighting, la traición, el control financiero, se había ido. Nathaniel presionó el botón del vestíbulo. La miró, su expresión una mezcla de asombro profesional y algo más profundo. Ejecutaste eso a la perfección. Tuve un buen mentor, respondió Farah, una sonrisa genuina iluminando su rostro. Entonces, murmuró Nathaniel, metiéndose las manos en los bolsillos mientras el ascensor descendía, vas a convertirte en una de las mujeres más ricas de Nueva York. ¿Qué es lo primero que harás? Farah pensó en el frío asfalto en Teterboro, la picadura del escape del avión y la sensación de absoluta impotencia. Levantó la vista hacia los números digitales de los pisos que descendían. Creo, dijo Farah, que voy a comprar mi propio jet, y será negro mate. La traición es una moneda amarga, pero en las implacables arenas de las altas finanzas y el derecho corporativo, el apalancamiento es el ecualizador definitivo. La transformación de Farah de cónyuge descartada a jugadora de poder de $1,000 millones demuestra que la venganza se sirve mejor fría, fuertemente litigada y ejecutada con precisión absoluta. Detrás de cada imperio robado yace un defecto fatal, y el verdadero poder pertenece a quien posee el plano para derribarlo.